Esta es la jerarquía vampírica oficial que debes conocer para disfrutar más del universo de Tsukihime. Amigos míos, no solo hay una bestia, sino legiones que van de una era a otra y a otra, y la sangre de los vivos los alimenta. Términos importantes. Kyuketsu-shu. La especie de los bebedores de sangre, o los chupasangre, es una designación que se utiliza para referirse a todos aquellos seres que se alimentan de la sangre de los vivos. Por ejemplo, la servant medusa y el vampiro Vlov se encuentran dentro de esta categoría. Kyuketsuki. Los demonios bebedores de sangre, también conocidos como vampiros en la traducción oficial de Piece of Blue Glass Moon. Valgan aclaraciones. Medusa ya no entraría en esta clasificación, pero sí sería el grupo específico al que pertenece Vlov. Habiendo dicho eso, comencemos. Amén. A diferencia de otras criaturas de la noche, la creación de un vampiro es un acto completamente voluntario y planificado, ya que no basta con que uno de estos seres se alimente para generar una estirpe. Además, los prospectos deben consumir la sangre de su atacante para transformarse. De este modo, su posición en la clasificación que se muestra a continuación dependerá del cuidado que el creador tenga al alimentarse de su víctima, y especialmente del nivel de resistencia que ésta posea ante la maldición vampírica, siendo los individuos menos tolerantes aquellos que se ubican en los escaños más bajos. Primer escalón: zombies. Se trata de títeres que solo existen para seguir ciegamente las órdenes de sus amos, y por lo tanto no poseen ningún tipo de voluntad propia. En otras palabras, sin alguien que los controle, estos quedan a la deriva como simples cadáveres. Son soldados del más bajo rango, cuyo único propósito es el de abastecer de alimento a su amo. También son los más fáciles de crear, y son más que nada usados como carne de cañón. Ocupan el peldaño más bajo de lo que se conoce como los muertos. Segundo escalón: los demonios muertos, también conocidos como ghouls en Occidente. Poseen voluntad propia, pero son incapaces de pensar con racionalidad o siquiera imitar la conducta humana. Hablando de sus características físicas, usualmente simulan la apariencia que ostentaban cuando estaban vivos, pero dependiendo de su creador, pueden llegar a asumir distintas características especiales. También es necesario recalcar que su interior, al igual que sus cerebros, están podridos, con su descomposición total únicamente detenida debido al poder mágico de aquel que los engendró. Estas criaturas buscan carne y sangre por mero instinto, rasgo que los hace más feroces que sus contrapartes de rango 1, quienes no pueden actuar por su cuenta. Son algo así como la infantería de aquel al que sirven, y también hacen parte de aquellos conocidos como los muertos. Tercer escalón: los no muertos. Los no muertos, o cadáveres vivientes, son lo suficientemente inteligentes como para pasar por seres humanos. Y aunque su capacidad cognitiva difiere de aquella que tenían cuando estaban vivos, no despertarían mayores sospechas en aquellos que no han sido entrenados para notarlas. Son soldados de alto rango, cuyos cerebros pasaron por un proceso de reconstrucción y reconfiguración después de haber muerto una vez. Además, pueden caminar bajo la luz del sol, pero necesitan tratamiento regular para así preservar sus cuerpos. Son el último grupo en pertenecer a la categoría de los llamados muertos, y aunque ya podrían ser considerados como vampiros en el sentido más estricto de la palabra, de acuerdo a Arcade, tal vez sería una exageración llamarlos así en este nivel. Cuarto escalón: los hijos de la noche. Este tipo de chupasangre conserva la conciencia que poseía antes de su muerte y funciona básicamente como un aprendiz de vampiro. A cambio de su poder inhumano, deben enfrentar una sed y un frío extremos, lo que los sitúa en la categoría de élite de bajo rango parcialmente desarrollada. Nacen cuando los vampiros de los niveles 6 o superiores succionan la sangre de sus víctimas meticulosamente, y ellas a su vez son lo suficientemente fuertes como para resistir la maldición vampírica y no morir como humanos, ni tampoco convertirse en ghouls, zombies o no muertos. Claro está, solo una de cada 1000 personas posee este tipo de aptitud. En cuanto a otras características relevantes, si se exponen a la luz solar, simplemente padecerán anemia, pero no se consumirán en llamas. Además, un vampiro que alcanza este nivel ya es capaz de sobrevivir de manera independiente, sin la necesidad de su progenitor. También es el momento en el que dejan de ser considerados como humanos por aquellos que forman parte del mundo de la taumaturgia. Vale la pena destacar que en este escalón ellos ya no forman parte de los muertos.
pues para los ojos de sus creadores ya no son simples objetos, sino seres sintientes. Quinto escalón, los demonios de la noche, o pesadillas. Además de gozar de las cualidades del escalón 4, los vampiros en este rango poseen habilidades especiales derivadas de la maldición de su progenitor en su sangre, o que se desarrollaron de manera independiente debido a su propia naturaleza. Son caballeros de alto rango y vampiros completamente desarrollados. Sexto escalón, los apóstoles muertos inferiores, también conocidos por la Iglesia como los señores del castillo o castellanos. Ellos son completamente independientes como seres vampíricos, y a diferencia de los niveles inferiores, tienen la capacidad de crear descendencia. No obstante, su prole no puede ser de su misma categoría o superior. Este tipo de criaturas tienen por costumbre invadir una ciudad o aldea y lentamente expandir su influencia a través de ella hasta el momento en el que tal comunidad no sea más que una extensión de su propia carne y sangre, estrategia a la que recurren debido a que no pueden estar activos durante el día y además detestan ensuciarse las manos. El vampiro Vlov alguna vez formó parte de esta categoría, pero logró sobrepasarla gracias a su increíble voluntad y sed de venganza. Séptimo escalón, los apóstoles muertos superiores. Los vampiros en esta jerarquía pertenecieron al nivel 6, pero fueron reconocidos por un ancestro y en consecuencia recibieron habilidades especiales adicionales. Aunque compartan el nombre con los de rango 6, ellos pertenecen a un mundo completamente diferente. Basta con su mera presencia para corromper un área determinada, y le sería imposible a cualquier ejecutor promedio enfrentarse a uno de ellos. Son la aristocracia de su especie, y se les permite ejercer su voluntad. En otras palabras, ya no son esclavos, y no están obligados a mostrar obediencia absoluta al ancestro que los convirtió, llegando en algunos casos a oponerse a ellos directamente. Es más, si surge la oportunidad, pueden incluso derrotarlo y así heredar su principio o mandamiento. Sin embargo, a pesar de poseer este tipo de libertad, la diferencia en la cantidad de años vividos por un ancestro y un apóstol superior es enorme, por lo que no es nada fácil para los segundos superar esa barrera. Octavo escalón, los sucesores. Ellos son vampiros excepcionales que han sido reconocidos por un ancestro como sus herederos oficiales, y de esta manera ocupan el lugar de príncipes y princesas. Se debe mencionar que también puede darse el caso de que algunos ancestros queden cautivados por determinados individuos que no sean vampiros y los eleven directamente a esta posición. Es posible que cada ancestro tenga un mínimo de 2 sucesores, de manera que existirían al menos 50 de esta clase, y se dice que algunos de ellos fueron creados a la imagen de los verdaderos ancestros. Noveno escalón, los ancestros. Son apóstoles muertos antiguos que han alcanzado la independencia total y no responden ante nadie, pues lograron escapar de su rol como reserva de alimento de las entidades conocidas como los verdaderos ancestros, y así evolucionaron por su propia mano en algo completamente nuevo. Una especie de mortal mancha carmesí caída de la luna a la tierra. Un veneno que nunca se combinará con otros y que es completamente incompatible con este mundo. Se cuenta que fueron los responsables de crear la estructura social vampírica que conocemos hoy en día. Ahora bien, su escala de existencia varía de acuerdo a cada individuo, pero los que han estado activos desde antes de la era cristiana son designados como los antiguos, mientras que los que vieron sus inicios durante la misma son llamados neófitos. Un ejemplo de neófito sería el vampiro Vlov, quien logró avanzar del 6º al 9º escalón durante el periodo de los últimos 100 años. Claro está, para lograrlo, tuvo que acabar con su ancestro creadora. Miau, ya veo. Información adicional: los 27 ancestros. Este título es el utilizado para denominar a los 27 individuos que se ubican en la cúspide de los apóstoles muertos. No todos son enemigos de la humanidad, y aunque han llegado a existir alianzas entre ellos, como la que se dio durante la era de los dioses, que estaba conformada por 5 antiguos, lo más usual es que sean hostiles entre ellos. Ahora bien, a lo largo de los 3000 años de la historia vampírica, algunos lugares han quedado vacíos entre sus filas, de tal manera que actualmente existen 6 puestos vacantes. Ellos son el principio de Offenbaum, la creadora de Vlov, a quien él eliminó para así volverse un ancestro neófito; el principio de la cosecha,
El principio del castillo, por lo tanto, el reino. El principio de la espada, el principio del derretimiento y el principio de los 4 miembros. Los 2 últimos de esta lista se encuentran sellados por la Iglesia, pero es necesario aclarar que para lograr tal proeza se requieren alrededor de 100 años de preparativos, y solo se ha tenido éxito 2 veces, hecho que vuelve incluso más impactantemente inusual a la derrota que Vlov sufrió a manos de Shikitono. El principio, o fundamento del mandamiento sanguíneo, también conocido como Idea Blood en países angloparlantes, es el tipo de sangre que convierte a un ancestro en un ancestro, y es una restricción fundamental grabada en su alma, que le permite alterar libremente las leyes físicas del planeta. Como se mencionó anteriormente, los apóstoles muertos que heredan esta característica ascienden al rango de ancestro, sin importar su puesto previo. Arcueid lo compara con una corona. Sin embargo, la mayoría necesita al menos 1000 años de experiencia para poder llevarla, y no ser aplastado bajo el peso de tal maldición. Por lo tanto, Vlov no debería haber sido capaz de soportar la suya, pero gracias a la instrucción de cierto apóstol muerto, así como a su propio deseo de venganza, logró mantener su cordura. Los verdaderos ancestros son los vampiros originales, es decir, formas de vida independientes, comúnmente llamados hadas o elementales, que fueron creados por el planeta para actuar como su sentido del tacto. Son fundamentalmente diferentes de los apóstoles muertos, que alguna vez fueron humanos, en el hecho de que ellos nacieron como vampiros, y son los seres que están más cercanos a la inmortalidad que cualquier otra criatura en existencia. En cuanto a su inmenso poder, se debe mencionar que los rituales de purificación religiosa no les afectan, ni tampoco son dañados por la luz solar. Es más, al estar respaldados por el propio planeta, solo están limitados por las fronteras del mundo natural. Si la Tierra fuera un ser vivo, los verdaderos ancestros serían sus glóbulos blancos, destinados a exterminar a todos los que atentan y se alimentan de la naturaleza. Dicho de otra manera, de la misma manera en que la gente ve a los vampiros como malvados por alimentarse de los humanos, los verdaderos ancestros ven a la humanidad como algo nefasto que saquea los recursos de la naturaleza, a pesar de gozar de las bendiciones que ella les brinda. Sin cuartel.